Bienvenido, hermanos. Vamos a pasar al estudio de la palabra en esta mañana, después de haber alabado a nuestro Dios, hermanos. Es una grande bendición y sobre todo que creamos que Jesús está en medio de nosotros, hermanos. Él es fiel, Él es un Dios cercano, un Dios que ha prometido estar con nosotros, y eso debemos de creerlo, debemos de acercarnos con confianza. Y pues como hemos estado estudiando, hermanos, las personas que tienen un encuentro personal con Cristo no vuelven a ser las mismas, hermanos. Y eso debemos de experimentarlo día a día, la comunión con Dios, aquellos que hemos creído en Él, que tenemos una relación personal con Él. Porque Jesús, quiero que entendamos, no es una religión, hermanos, es una comunión con Él, es una relación personal con Él. Eso es muy importante que lo entendamos, hermanos, porque como vimos, Nicodemo tenía conocimiento de la ley, era un principal, era un hombre erudito, importante, había oído de Jesús, pero no le había conocido a Él. Y el día que le conoció a Él personalmente, Nicodemo no volvió a ser el mismo, y fue el hombre que nació de nuevo. ¿Sí? Y el día de hoy también tenemos un personaje que tuvo un encuentro personal con Cristo, que bebió de esa agua viva y que ella no volvió a ser la misma de antes. Y yo espero que el día de hoy que tú escuches la palabra de Dios, tengas un encuentro personal con Cristo, tú salgas de esa puerta y no vuelvas a ser la misma, sino ahora hayas conocido realmente quién es nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que inclines tu rostro. Vamos a pedirle a Dios que sea Él el que ministre en nuestras vidas, el que nos hable al corazón, nos revele a su Hijo Jesús. Bendito Dios, en el nombre de Cristo, te pedimos que tú nos hables, Señor, que tú siembres tu palabra en nuestros corazones el día de hoy, Señor, que tú vengas a saciar esa sed, Señor, no física, Señor, sino espiritual, la sed del alma, Señor, como aquel siervo que brama por las aguas, Señor, por las corrientes de aguas, así tiene nuestra alma sed de ti, Señor. Hoy vengas tú a saciarla, Jesús, como aquel tiempo, Señor, cuando tuviste un encuentro con la mujer samaritana, Señor. El día de hoy, Señor, tú eres el mismo, Señor, y lo serás por los siglos, Jesús. Porque tú vives, nosotros también viviremos, aquellos que hemos creído en ti, Señor. Abre el corazón a la fe, Señor, de aquellos que no te conocen y puedan beber de esa agua, Señor, el día de hoy. En el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor. Amén. Pues muy bien. El tema de hoy se titula Un encuentro con Jesús, la segunda parte. Y como subtema, hermanos, pues aquella mujer que tomó del agua viva. Ahorita vamos a ver cómo sucedió esto, qué fue lo que pasó, qué fue lo que ella experimentó y qué es lo que quiere Dios que nosotros experimentemos cuando bebemos de esa agua. La fama de Jesús ya se había extendido por todas aquellas regiones de Judea, ¿sí? Al oír decir a los fariseos que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan el Bautista, Jesús tomó la decisión de salir de Judea y nuevamente ir a Galilea. Y dice la Escritura en Juan 4:1: cuando pues el Señor entendió que los fariseos, ya describimos quiénes son los fariseos, hermanos, habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, ¿sí? Muy probablemente a la ciudad de Capernaum, hermanos, Galilea, donde Jesús habitaba,
donde Jesús comenzaba su ministerio. Entonces dice la palabra que él salió de Judea, había ido a celebrar la fiesta de la Pascua, como cada año, hermanos. Y la Escritura nos revela que Jesús salió de ese lugar. Pero también nos revela que Jesús, al ser 100% Dios, ¿sí?, también era 100% hombre, como tú y como yo, hermano. Como lo dice la palabra, Él era el Dios encarnado, que vino a esta tierra con un propósito, para salvarnos, ¿sí? Cuando tú y yo y todos los seres humanos de esta tierra no se pueden salvar a sí mismos, por más que intenten hacer muchas cosas para agradar a Dios, 1000 obras para agradar a Dios, eso no los puede salvar. Solamente Cristo Jesús puede venir a comprar y a redimir el alma. Cuando nosotros nos damos cuenta que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Él vino a esta tierra. Jesús, en su condición de hombre, hermano, caminaba grandes distancias, ¿sí? Y esto lo hacía bajo el sol ardiente, en lugares desérticos, en lugares solitarios. También Jesús tenía hambre, hermanos, ¿sí? Jesús también se cansaba, tenía sueño, como tú y como yo, ¿sí? Él era hombre, hermanos, ¿sí? No, pero es que Jesús era Dios y muy probablemente haber usado su poder para no sentir dolor, no tener mucho sueño, no cansarse. No, hermano. Jesús sentía los padecimientos del cuerpo humano. Él los experimentó. Y dice la Escritura que Él, siendo en forma de Dios, el Dios encarnado, no estimó el ser igual a su Padre como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, ¿sí? Hecho semejante a los hombres, como lo dice su palabra, ¿sí? ¿Jesús era hombre? Sí. Él era hombre. ¿Por qué tuvo que venir Jesús, hermanos? A pagar un precio que Él no tenía la obligación de hacerlo. Porque si tú hubieras buscado en la humanidad algún hombre iluminado, algún gran pastor, algún gran misionero, algún gran profeta, hermano, que fuera a la cruz por ti y por mí, que no hubiese pecado, no lo hubieras encontrado. Todos hemos pecado y todos merecemos la muerte. Dios, dice la Escritura, es espíritu. Es espíritu. Y por cuanto un espíritu no puede morir, Dios tuvo que hacerse carne, hombre como nosotros, semejante a nosotros, para que en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para pagar el precio que tú y yo no podíamos pagar. Por eso Jesús vino a esta tierra. Dios tuvo que tomar forma de hombre, sin pecado, sin mancha, justo, santo, bueno, para que su justicia sea imputada en ti, para cuando tú crees, cuando tú te arrepientes verdaderamente, y tú crees en ese sacrificio y en esa justicia que Cristo hizo en la cruz, tú eres justificado. No por lo que tú hiciste, sino por la justicia que Cristo hizo en la cruz, te es imputada a ti. ¡Qué maravilloso, ¿no? Por eso tú puedes confiar en Jesús de todo tu corazón. Él se hizo hombre. Él también pasaba y sentía las cosas físicas y emocionales y espirituales que nosotros atravesamos. ¿Sí? Era necesario que así aconteciese, como lo dice su palabra. Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía de ser en todo, semejante a sus hermanos. ¿Sí? En todo, semejante a sus hermanos. ¿Era hombre Jesús, hermanos? ¿Sí? Él sentía lo que tú sientes cuando estás afligido,
cuando te duele el corazón, cuando estás en determinado momento en alguna situación difícil, afligido, cansado, con sueño, con hambre. Él lo sentía. Él debería y era necesario que así aconteciese, que fuera semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Qué grande es Jesús, hermano. Qué grande es nuestro Dios, que aún dejó su gloria, dejó el trono por ti y por mí, para redimirte, para comprarte, para darte una nueva oportunidad. Él caminaba, hermanos, él se cansaba, caminó a Galilea, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Él sabía la necesidad en aquella ciudad. Él sabe tu necesidad. Él conoce lo que tú estás pasando. Él sabe lo que tú necesitas. Y le es necesario venir aquí con su Santo Espíritu. Él lo sabe. Él sabía la necesidad que había en aquella ciudad, porque también dijo Jesús, Lucas 4:43, pero él dijo nuevamente, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y el día de hoy Cristo quiere anunciarte las buenas nuevas. Cristo quiere anunciarte la salvación el día de hoy también. Entonces, en este sentir, por cuanto Jesús vino a esta tierra y Él era hombre, por cuanto Él vino a anunciar el evangelio de la salvación, en este sentir y en esta dirección Jesús vino a Samaria, dice la Escritura. Sabía que le era necesario. ¿Sí? Juan 4:4 dice la Escritura, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Entonces podemos ver que en su humanidad, sí, Jesús también se cansaba, había recorrido varios kilómetros, aproximadamente entre 70 y 80 kilómetros, de lo que hay de Judea a Galilea. Sicar y Samaria estaban en medio, ¿sí? Caminando varios kilómetros, y que aún le faltaba la mitad por recorrer, ¿sí? Pero la necesidad de pasar por esa ciudad de Samaria para anunciar el evangelio era mayor, hermanos. Era mayor. Que no le importó que aunque estuviera cansado, con sed, con hambre, quizá no haber dormido bien, quizá salió de Judea muy temprano, pero llegó ahí a Sicar. No le importó haber tenido sed, no le importó haber tenido sueño, no le importó haber estado cansado, con hambre. Jesús sabía la necesidad ahí en esa ciudad. Y llegó ahí. Y dice el versículo 6 del capítulo 4, y estaba allí el pozo de Jacob. El versículo anterior dice que era una heredad que le había dejado a sus hijos. Entonces Jesús, el gran Dios hecho hombre, cansado del camino. ¿Estás cansado, hermano? ¿Estás desvelado? ¿Tienes sueño? ¿Hambre? Mira a Jesús, hermano. Cansado del camino, se sentó junto al pozo. Imagínate el sudor recorriendo la cara de Jesús. Cansado, con mucho calor, en medio de un día caluroso, con sed. Dice la Escritura que era como la hora sexta, aproximadamente entre las 12 y 1 de la tarde, cuando el sol, a veces no queremos salir ni a la tienda por tortillas, porque
porque está el sol muy fuerte. A veces no queremos estar en un lugar porque no hay aire acondicionado, hermanos. A veces no queremos padecer, levantarnos temprano, hermanos, para venir a la congregación. Algo muy tremendo, hermanos. Está en la condición del corazón. Y ahí se refleja realmente lo que tú eres. Eran las 12:01 de la tarde aproximadamente, y el sol estaba a todo lo que da. Jesús, cansado, con sed, con hambre. Si Jesús hubiese querido, Jesús se pasa de largo. ¿Sí? Bien podría haber dicho: estoy muy cansado, no he comido, tengo que tomar agua para rehidratarme. Después sigo predicando, después vengo aquí otra vez, en mis viajes, vengo aquí a Sicar. ¿Sí? O me voy a descansar un rato y después vamos, más tarde. No, hermanos. Jesús en la condición de hombre, ahí no aplicaba su poder, ahí no, por ser Dios, no se aferró al ser igual a Dios, dice la Escritura. No. Jesús no lo hizo así. Él tenía en su corazón el propósito de cumplir la voluntad de su Padre, la pasión consumidora de salvar a los perdidos, un propósito más importante para Él que la comida, que el sueño, que el hambre. ¿Sí? Jesús no vino a buscar lo suyo propio. ¿Sí? Como nos pasa a nosotros. ¿Cuánto nos falta aprender verdaderamente de nuestro amado Señor Jesucristo? Y es un mandato para nosotros, hermanos, como iglesia. Jesús sabía la necesidad ahí en Samaria y sabía la necesidad peculiarmente de aquella mujer que estaba ahí. Pero Él utilizó esa situación para poder extender el Evangelio. Ahorita lo vamos a ver. Pero el mandamiento que Jesús estableció en nosotros como iglesia y como hijos suyos, Él dice de esta manera que ese sentir que Él tuvo ahí en ese momento, estando cansado, con hambre, con sueño, bajo el sol, ¿sí? Filipenses 2:4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús no se fue de largo. Jesús no se fue a descansar primero. Jesús se negó a sí mismo sabiendo la necesidad de aquella ciudad y en particular de aquella mujer. Haya pues en vosotros este sentir, ti, mí. Y sigue diciendo el texto, si tú lo lees, casi el capítulo 2 de Filipenses: siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice. Fíjate, hermano, qué grande amor de Cristo, qué grande amor de Jesús, hermano. A veces no nos queremos negar una comida para interceder y o estar orando por alguna persona o por nuestra familia. No queremos levantarnos temprano para estar con Jesús. Haya pues en vosotros este sentir, hermanos. En ese momento Jesús se negó cosas que aún le eran lícitas, a las cuales tenía derecho, pero Él no buscó lo suyo propio, sino el bien de alguien más. Y esta mujer era una mujer muy, muy necesitada. Una mujer sedienta. Una mujer que bebía del agua física H2O, pero con el labor del día, con el trabajo del día, con los días de la semana, se deshidrataba y tenía que ir nuevamente a sacar esa agua. Quizá con quejas, quizá con murmuración,
tengo que ir otra vez. Pero Jesús, dice la Escritura, Juan 4:7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Cuando leo esta palabra, dame de beber, recuerdo mucho a los 3 valientes de David. El rey David decía, ¿quién me diera de beber de aquellas aguas? E inmediatamente los 3 valientes se armaron y se pusieron de valor y fueron y sacaron el agua para traerle a su rey. Y cuando David dijo, líbreme Jehová de yo tomar de esta agua, porque mis siervos arriesgaron su vida para traerme esa agua, para darle de beber a su rey. Y le dijo Jesús, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Recuerden que habían caminado varios kilómetros, entre 70 y 80 kilómetros de Judea a Samaria, y llegaron al pozo de Jacob en Sicar. Sus discípulos venían cansados, venían con sed, venían con hambre. Ellos fueron a comprar comida. Pero nuestro Señor se quedó ahí sentado. Creemos que Jesús sí tenía sed en verdad. Había caminado muchos kilómetros. Y si tenía hambre quizás, fueron a comprar de comer. Pero Él llega a ese pozo y al ver llegar a esta mujer, mejor conocida como la mujer samaritana, a sacar agua, ¿sí? Jesús aprovecha esa situación para entablar una conversación con ella, ¿sí? Y aquí debemos de aprender algo, hermanos. Cuando tú estés platicando con algún compañero de tu trabajo, cuando tú estés platicando con una persona en el microbús, cuando tú estés platicando con tu familia y ellos mencionen la palabra Dios, o gracias a Dios, o si la situación está difícil, o ¿qué va a suceder? Entabla una plática espiritual en ese momento. Aprovecha la situación para meter a Dios y a Jesús en medio de eso. Jesús lo hizo con la mujer samaritana y entabló una conversación con ella. Y un buen ejemplo fue el líquido vital, el agua. Jesús le dijo a la mujer samaritana, dame de beber. Creemos, sí, que Jesús en verdad tenía sed. Y la mujer le responde en el versículo 9 y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Qué complicado, ¿no? Y este argumento y esta idea tenían los judíos en contra de los samaritanos. Y es figura y tipo de los que se dicen ser cristianos hoy y malmiran a los de allá afuera, a los pecadores. Los condenan. Los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. ¿Por qué? En primer lugar, porque los samaritanos venían de una mezcla del pueblo de Israel cuando los llevaron cautivos a las 10 tribus con los extranjeros asirios y otras ciudades, ¿sí? Ellos habían adoptado el pueblo de Israel cautivo por los asirios, habían adoptado costumbres idólatras, no se guardaron, pero conocían la ley de Moisés, ¿sí? Y era una mezcla judía, de la ley judía con la idolatría. Los samaritanos generalmente eran considerados mestizos y fueron despreciados universalmente por los judíos. O sea que los israelitas de las 10 tribus no se guardaron, ellos se mezclaron con las demás tribus. O sea, Dios los dispersó.
Pero el pueblo judío, Judá, los judíos puros de sangre, los que se mantuvieron, pero después se volvieron a la idolatría y fueron cautivos a Babilonia, esos judíos consideraban a los samaritanos viles pecadores. ¿Sí? Y una de esas era, un motivo ese era para que no se trataban entre sí. Y la mujer se sorprende cuando Cristo, judío, y ella samaritana, le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer samaritana, que te dé de beber? Si no nos tratamos entre sí. Pero Cristo vino a romper esa fortaleza, a quitar eso del medio, a hacer la paz. Otra razón por la cual no se trataban entre sí es que en el tiempo de Nehemías, en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, los samaritanos fueron grandes opositores. Si tú lees Nehemías 4, vas ahí a ver a Sanballat, a Tobías y algunos de los samaritanos, opositores que vigorosamente intentaban detener la obra. Y esto estaba muy marcado en el pueblo judío. ¿Sí? Por eso no se trataban entre sí. La tercera razón es porque también cuando construyeron el templo, los samaritanos levantaron un templo para ellos mismos en el monte Gerizim, que los samaritanos insistieron que fue señalado por Moisés como el lugar donde se debe de adorar. ¿Sí? Sanballat, líder de los samaritanos, estableció a su yerno Manasés como sumo sacerdote. Por lo tanto, la religión idólatra de los samaritanos fue perpetua. Más adelante, si tú lees el capítulo completo, la mujer entra en una situación de teología ahí con Jesús. Señor, ¿dónde se debe de adorar? Unos dicen que en este monte, otros dicen que en Jerusalén. Y Jesús le quita todos los argumentos y le empieza a explicar Jesús. Y así está la mayoría de los cristianos y de las denominaciones, que se debe de adorar el sábado y que se debe de adorar el domingo, que debe de hacerse de esta manera y debe de hacerse de otra, pero pues no conocen a Jesús. Y era lo que Jesús estaba tratando de darle a entender a esta mujer necesitada. Entonces vemos cómo Jesús comienza a hablar palabras que esta mujer no había escuchado nunca. Esta mujer comenzó a ver cosas que su vida empezó a cambiar. ¿Sí? Quizás ella estaba habituada a vivir en su ciudad de una manera común, una manera corriente, una manera a la que estaba acostumbrada. Detrás de ella había una vida completamente diferente. ¿Sí? Completamente diferente. A lo mejor tú en tu vida tienes una manera diferente de vivir, o tienes una rutina ya plasmada, como que un cajón ya plasmado, y es un círculo vicioso todos los días y todos los días y todos los días. Y quizá esta mujer así estaba. El trabajo, llegas a casa y con tu familia y no haces cosas diferentes, no hay otra visión más allá. Es como un círculo vicioso dentro de eso. Pero cuando está Jesús, las cosas cambian. Cuando está Jesús hay visión más allá. Cuando está Jesús, las cosas son diferentes. Cuando está Jesús en tu vida, tú ves las cosas diferente. Y esta mujer estaba acostumbrada a vivir de esa manera. Y muchos están acostumbrados a vivir hoy así, como que encajonados en esa vida rutinaria. Entonces esta mujer comienza a escuchar palabras de vida eterna. Y viene y responde Jesús. En el versículo 10 le dice Jesús: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Si tú conocieras, mujer, ¿quién es el que te está hablando? Dice Jesús, tú le pedirías y él no te pusiera excusa. Él te daría agua viva.
Pero si tú le conocieras, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber. Jesús le hacía una invitación. ¿Quieres conocerme? ¿Quieres saber quién es el que te habla? Jesús siempre tiene respuestas para nuestras preguntas inquietantes. Sus palabras son sanas y maravillosas, que al creerlas de corazón, no volvemos a ser los mismos. No volvemos a ser los mismos. A lo mejor, hermano, tú estás acostumbrado a vivir una vida rutinaria. Puede que estés viviendo una vida rutinaria todos los días, sin ninguna misión. ¿Sí? Pero no debe ser así. Si tú tienes un encuentro con Jesús diario y tienes una vida con Jesús diaria, tú tienes que tener un entendimiento renovado, hermano, y debes ir adelante. Ciertamente, dejando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús, según Filipenses 3, donde Pablo, él sabía su llamado. ¿Sí? Él sabía su llamado. Jesús comienza a abrirle los ojos a esta mujer, revelándose a ella. ¿Sí? Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, mujer, si tú conocieras lo que Dios quiere darte, si tú conocieras el regalo de Dios, mujer. Hay una dádiva que proviene de Dios, oh mujer. Créeme, quiere que conozcas quién te habla. En pocas palabras, hoy quiero que me conozcas. Quiero que conozcas quién es el que te dice, dame de beber. Dame de beber. Si Jesús, hermano o hermana, te diría hoy, dame de beber, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías, hermano? Si Jesús te dijera hoy, mujer o hombre, dame de beber, ¿qué le dirías? Jesús comienza a inquietar, a invitar a esta mujer a conocer al verdadero Dios. Le habla de algo que ella nunca había conocido, del agua viva. Le dice, ven, ¿quieres conocer el agua viva? ¿Quieres saber quién es el que te dice, dame de beber? Si tú supieras quién es y quién es el que te habla, no dudarías en pedirle el agua. Y Él te daría el agua viva. Jesús no se negó hacia esa mujer, Él le dio el agua viva. Pero había algo muy importante que esa mujer tenía que quitar primero. Y muchas de las veces tenemos la vista en lo terrenal, como esa mujer, y dice en el 11, el versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Mirando lo terrenal, mirando lo superficial, mirando nada más lo que está enfrente de nosotros. ¿Sí? Así estaba esta mujer. Tal vez quizá habrá pensado, ¿a qué te refieres, Señor? ¿Qué es el agua viva? Suena muy bien. ¿Qué significa eso, Señor? ¿Acaso esta agua viva de la cual tú hablas, Señor, es mayor? ¿Es mejor que la de este pozo? ¿Sí? Esa agua viva de la cual tú hablas puede dar mayor saciedad a mi alma, a mi vida, Señor, que este pozo del cual nosotros hemos heredado. Empezó a inquietarte la mujer. Y tantas preguntas inquietantes tenía
en su corazón. ¿Sí? Todas estas preguntas trataba a lo mejor de argumentar con Jesús. ¿Sí? Porque ella solo veía lo que está delante de sus ojos. Aún no entendía quién le estaba hablando. No sabía cuál era el don de Dios. Y la mujer le vuelve a responder, le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos? Y cómo Cristo comienza a revelarse a esta mujer samaritana. Y el día de hoy quiere revelarse a ti que tú estás necesitado, si en verdad estás necesitado, si en verdad tienes sed de Cristo, sed de Dios, como lo tenía David. ¿Sí? David tenía sed de Dios. David se comparaba como el ciervo que brama por las aguas, junto a las corrientes de las aguas. ¿Sí? A veces no tenemos sed de Dios porque nuestra sed está suplida con otras cosas. Nos sentimos seguros con el dinero, nos sentimos seguros con el trabajo, nos sentimos seguros porque tenemos salud, nos sentimos seguros y no tenemos necesidad porque todo nos va bien. Nuestra sed está saciada con eso. Y muchas de las veces lo físico no llena y sacia la sed del alma. Así estaba esta mujer también. Cuando el siervo brama por las aguas, es porque él está clamando desesperadamente por hidratarse. Si él no llega a encontrar aguas vivas, el siervo muere. Porque cuando en el tiempo de apareamiento el siervo pierde mucha energía y se deshidrata y despide un olor del cual los depredadores alrededor huelen y vienen y lo matan. ¿Te das cuenta? El siervo que brama por las aguas, así se comparaba David con él. Así debemos de tener sed de Dios. Así debe de ser nuestra sed del Señor, de Jesús. ¿Tienes sed de Cristo? ¿Tienes sed del Señor? ¿Hay sed en tu vida realmente de Jesús? ¿Conocerle a Él personalmente? No te estoy hablando de aquí, de que vengas aquí a la iglesia y que a lo mejor seas parte de algún servicio. No te estoy hablando de eso. No te estoy hablando de una oración mecánica todos los días. Te estoy hablando de una relación personal con Él. Que tú le conozcas quién es Él, qué hizo por ti, qué piensa de ti, qué está dispuesto a hacer por ti, qué padeció por ti. De ese Cristo te estoy hablando. Del Señor de señores, del Rey de reyes, del Dios Todopoderoso. Jesús comienza a revelarse a esta mujer. Hoy en día vemos a cristianos apachurrados, apagados, sin vida, muertos espiritualmente. No tienen una visión de lo eterno, no tienen una visión por rescatar a las almas, no tienen una visión. ¿Sabes por qué? Porque los depredadores alrededor han olido lo que despiden y muchas de las veces están muertos ya espiritualmente por no saciar la sed en aquel que la puede saciar, en Cristo, en Jesús. Respondió Jesús, dice: cualquiera que bebiere de esta agua, oh mujer, dice, volverá a tener sed. Fíjate lo que le costaba a la mujer venir de la ciudad y venir al pozo de Jacob e ir a sacar, y el pozo dice que era hondo. Imagínate, metía
esta mujer la cubeta para sacar y llenar su cántaro, y luego cargarlo e ir para allá, llenar la tinaja y volver a regresar y volver a meter otra vez. El pozo era hondo. Y le dice Jesús: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Si tú estás viviendo del mundo, los cigarros cuestan, la cerveza cuesta, lo material cuesta, el pozo es hondo, el pecado cuesta, el infierno cuesta, la salvación es gratis, el agua viva es gratis, el pozo es hondo. Y dice Jesús que cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Y muchos avientan su cubeta al pozo, y por cuanto es hondo, y sacan esa agua. Y muchos en la música, y muchos en el sexo, y muchos en el matrimonio, y muchos en los hijos, pero sacan el agua y siguen teniendo sed. Hay muchos matrimonios que están casados hoy y son infelices. Y hay muchos solteros que tienen a Cristo y están llenos, están saciados. Y al revés, hay muchos jóvenes ahorita y muchos solteros que están vacíos y huecos porque han sacado de ese pozo esa agua que no sacia. Y hay muchos matrimonios ahorita que están en Cristo Jesús y son felices. ¿Qué te das cuenta? El mundo no llena, no sacia, no te llena. ¿Quién es el que da el agua? Volverá a tener sed. Cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed. ¿De qué agua estás bebiendo, hermano? ¿De qué agua estás bebiendo, querido amigo? ¿De aquella que vuelve a producir sed nuevamente? Obviamente Cristo está refiriéndose al H2O, y yo te marco una figura y tipo de lo que es el pecado, el mundo y los deseos de la carne, lo que te ofrece Satanás, de lo cual no llena. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no sacia y en lo que no llena? Mas, oh mujer, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Jamás. Es una promesa. Pero fíjate cómo dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré. Debes de entender que Cristo es el que da el agua viva. ¿Qué tienes que hacer tú? Venir a Él y beber. Dice Isaías, en el capítulo 55, si no mal recuerdo, no están las diapositivas, pero dice de la siguiente manera: a todos los sedientos, a todos los necesitados. ¿Estás necesitado, no? ¿Estás necesitado, querido amigo? Dice: venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no es así. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma. Inclinad vuestro oído y venid a mí, dice, y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Es lo que está diciendo Jesús aquí. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que venir y beber del agua que Cristo da. Y no tendrás sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Estaba refiriéndose Jesús al Espíritu Santo. Estaba refiriéndose Jesús a aquella redención, y cuando el Espíritu viene a la vida de la persona, no solamente está en sí saciada, sino puede bendecir a los demás, sino puede ministrar a los demás, ¿sí? Si no puede ayudar a los demás, puede amar a los demás, puede perdonar a los demás, cuando la sed es saciada, cuando la fuente de agua viva está en él, ¿sí? Sino que será
el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No solo sacia la sed de nosotros mismos, sino a los demás, sino que esa agua será una fuente de agua, ¿sí? ¿Y qué hizo la mujer al escuchar estas palabras? ¿Qué hacemos nosotros cuando escuchamos estas palabras? Inmediatamente queremos esa agua, ¿verdad? Inmediatamente, Señor, dame de beber de esa agua. ¿Quieres de esa agua, mujer, para saciar tu sed? Y la mujer le dijo, Señor, dame, en el versículo 15, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga, dice, aquí a sacarla. ¿Sí? Esta mujer estaba necesitada, tenía sed, estaba vacía. Le decía, Señor, dame esa agua. ¿Sí? Pero quizá lo hacía con una mala intención de no batallar. Ella tenía puesta la mirada en lo terrenal, ¿sí? Ella no quería batallar, ¿sí? No quería trabajar, no quería esforzarse para tener esa agua viva, ¿sí? Y aún en medio de su necesidad dijo, ni venga yo aquí a sacarla. La gente el día de hoy así quiere el agua viva, sin esforzarse, sin creer en Jesús, ¿sí? Sin tener que ser responsable, sin atender al llamado de Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Venid a las aguas, sino el que bebiere, dice, yo le daré. Pero esa mujer quería únicamente, mujer, ¿quieres el agua viva? ¿Quieres ser saciada? ¿No quieres tener sed, oh mujer? Inmediatamente Cristo fue al verdadero problema, fue al punto exacto. Jesús fue al principal problema de la vida de la mujer samaritana. ¿Quieres el agua viva, mujer? Bueno, fue al problema Jesús para quitarlo del medio. Fue a la falsa agua donde esta mujer estaba saciando su sed, pero volvía a tener sed nuevamente. Estaba tratando de llenar ese vacío esta mujer, ¿sí? Jesús fue al corazón para quitar el pecado, para entrarle en convicción, ¿sí? Para mostrarle que el pecado lo que produce es vacío, no llena, no sacia. ¿Quieres tú esa agua viva, oh mujer? ¿Sí? Por eso cuando tenemos un encuentro personal con Cristo, entramos en convicción. Por eso cuando tenemos un encuentro personal, cuando ya lo hemos conocido, cuando ya estamos caminando con Él y tenemos esa sed, somos saciados. No volvemos a ser los mismos. Y aun cuando en determinado momento le fallamos a Jesús o cometemos o caigamos en un pecado, Cristo en su grande amor por su Espíritu, cuando tenemos un encuentro personal con Él, nos hace ver en lo que estamos mal, para quitarlo del medio y para poder así saciar nuestra alma. ¿Sí? Él le hizo ver primero el pecado en esta mujer, para después así llevarla a la fe y revelarse a ella y así darle el agua viva para ser saciada. Por eso es importante cuando Cristo y el Espíritu Santo vienen a nuestras vidas y pone el dedo en la llaga, es importante que nosotros verdaderamente entendamos lo que Cristo nos está haciendo ver, nos arrepintamos y lo quitemos. ¿Quieres el agua viva, mujer? Jesús le dijo en el versículo 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Ve, háblale a aquel hombre con el que vives y ven acá. Y la mujer se sorprendió y le dijo, no tengo marido. ¿Cuántas personas están viviendo relaciones ilícitas el día de hoy? No están casados, están viviendo en unión libre, en amaciato.
No solamente con mujeres, con hombres o mujer con mujer. Ve y mira lo que estás haciendo. Date cuenta. ¿Dónde está el grave problema? Y la mujer se sorprendió y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido. ¿Sí? Y aquí Jesús le habla con autoridad. Aquí Jesús la mete en convicción y saca a la luz el pecado. Y le dice Jesús en el 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Estaba tratando de llenar su vacío o saciar su sed en una vida promiscua, en una vida en fornicación o en adulterio. Estaba tratando de llenar esa sed del alma y no había podido. Sí, si quizá esta mujer había tenido 5 maridos, ¿cómo es que Jesús lo sabía? ¿Cómo es que Cristo le hace ver esto a esta mujer cuando nunca la había visto, cuando no fue a la ciudad a preguntar por ella, ni cómo vivía, sino Jesús le dijo, bien has dicho con verdad, no tienes marido, pero has tenido 5 maridos, mira, has vivido una vida completamente desordenada. Quizá a lo mejor tú no has tenido 5 maridos, pero quizá tal vez has vivido una vida desordenada. Has vivido alejado de Dios. Has vivido a lo mejor satisfaciendo tu sed en el mundo. A lo mejor has satisfacido los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Has tratado de saciar esa sed con las cosas de este mundo, con las cosas terrenales. Ahí está el problema. Quizá a lo mejor pierdes tu tiempo. El tiempo que Dios te dio a ti lo pierdes en otras cosas. Y la mujer se sorprende y le dice, en ese momento la redarguye de pecado Jesús con la intención de quitar de en medio el problema, quitar esa falsa agua, esa agua que no sacia, y muy probablemente en ese momento le vinieron a la conciencia la vida que estaba llevando esta mujer en promiscuidad sexual, en impurezas, en buscar saciar la sed en relaciones, buscando el amor en los hombres, buscando el amor y saciarle el matrimonio. Quizás decía, a lo mejor este hombre sí me va a amar, o quizá como con este otro voy a ser feliz, o quizá este tercero ya no es igual que los primeros 2, o quizás sí la música ya me va a llenar en vez de la droga. O quizá me voy a sentar en la tele y me va a distraer el alma, y me va a distraer la mente, y me voy a distraer de todo lo que me está aconteciendo. ¿No? Cuando la realidad es otra. ¿Sí? Y así pasó el primer hombre, y así pasó el segundo hombre, y así pasa la primera mujer, y así pasa la segunda mujer, y así pasa muchas cosas en la vida de la persona. Y ahora intento esto para ser feliz, y ahora tomo este curso para ser positivo, y ahora estudio esa carrera, y ahora me voy de vacaciones, y ahora hago esto y esto otro, me compro esto otro, y no sacia, no llena. Quita primero eso, mujer. Se seguía sintiendo vacía y hueca, sedienta de amor, sedienta de una vida de paz. El día de hoy los hombres y las mujeres buscan esa paz del alma, esa paz de la conciencia, y no la encuentran. ¿Sí? No la encuentran. Pero ¿sabes una cosa? Todo cambió cuando se encontró con el Maestro. Cuando se encontró con aquel dador del agua viva. Todo cambió. Todo se transformó. Su vida cambió. La vida de esta mujer fue impactada por las palabras de Cristo. Quedó impresionada por lo que Jesús le estaba diciendo. Oh Señor, ¿cómo tú sabes mi vida? ¿Cómo sabes que yo he tenido 5 maridos? Me parece que tú eres profeta.
reconoció a Jesús como profeta, reconoció a Jesús como maestro. Primer punto, ¿sí? Y empieza a debatir con él. Y le dice Jesús tan amablemente y con amor, ¿sí? En el versículo 24, en el versículo 21, Jesús le dijo: mujer, créeme. Mujer, es verdad las palabras que te estoy diciendo. Créeme, mujer. Créeme. Que la hora viene cuando ni en este mundo ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús estaba hablando, estaba profetizando la expansión y el derramamiento del Espíritu Santo, y que a nivel mundial iban a adorarle. De todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las razas, iban a adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque el Espíritu iba a venir a reposar sobre aquellos que creían, que crean en Él. Y le dice: ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Cómo es que levantaron ahí un templo ahí en el monte Gerizim, mujer? ¿Cómo es que dicen que conocen la ley de Moisés? Si conocieran a Moisés, me creerían a mí. Y ustedes adoran lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, dice Cristo, porque la salvación viene de los judíos. Era necesario que la descendencia de Judá viniera el Cristo en cuanto a la carne. Mas la hora viene, mujer. Estate atenta, mujer. La hora viene, y ahora es, porque ya ha llegado Jesús ahí. En ese momento, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en obediencia, en servicio, y serán guiados por el Espíritu a la verdad. ¿A la verdad de quién? Del Padre. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Porque también el Padre, a todos que creen, se arrepienten y confían en Jesús, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer se queda así impactada. ¿Qué estás hablando, Jesús? Y empieza a tener un entendimiento esa mujer. Empieza su alma, su cuerpo, su espíritu empieza a ser: ahora estoy entendiendo. Y en ese momento Jesús se le revela a la mujer samaritana y su vida cambia. Imagínate un encuentro personal. Esa mujer tuvo el privilegio de tener un encuentro personal con el agua viva. Date cuenta, querido hermano, que no es cualquier cosa. Y le dice Cristo, ¿sí? La mujer le dice primero que al escuchar estas palabras queda impactada. Y le dice: sé, conozco, están los profetas, en las profecías que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Qué había hecho Jesús con ella en ese momento? Le había declarado, la había metido en convicción. Y fíjate, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y esa palabra los samaritanos y los judíos lo sabían cuando decía Jesús: yo soy. Por eso cuando Cristo decía: yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta de las ovejas, los fariseos y los judíos que no creían en Él se enfurecían, porque al decir yo soy, ellos sabían que Moisés tuvo una revelación allá en el monte Oreb, en medio de la zarza, en medio de la zarza. Y le dijo: ¿qué le diré a mi pueblo, a tu pueblo, para que me crea? Dice: el yo soy me ha enviado. Y fíjate, aquí tiene una revelación esta mujer. Sus ojos son abiertos, su entendimiento es abierto, y ella nunca volvió a hacer lo mismo. ¿Qué hizo? Dejó lo más importante, dejó lo terrenal, dejó a lo que ella estaba viendo, y dice en el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro, dejó el agua que no saciaba, y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?
fue la mujer evangelizadora en aquel momento ahí en esa ciudad. Fíjate si su vida no cambió. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, dice. Y el versículo 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba ¿qué? Testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Mira Jesús, cómo es Jesús con nosotros. Mira cómo Cristo va al corazón. Mira cómo Cristo quita todo lo que estorba nuestras vidas. Quita esa agua de la cual no sacia tu sed, y Él te da el agua viva. Y dice la Escritura que ella dio testimonio. No fue la misma mujer de aquella mujer que llegó ahí al pozo primero. No fue esa mujer ya. Fue una mujer diferente, que daba testimonio de aquel que se había revelado a ella, Cristo Jesús. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron. Una oración, un ruego: Señor, quédate con nosotros, hemos creído en ti, háblanos más de esto, Señor. ¿Qué hizo Jesús? Se quedó allí, ¿qué? 2 días más. Por eso Jesús luego les dice a sus discípulos, o a los fariseos y a los doctores de la ley: ¿sí? ¿Y quién es mi prójimo? ¿A quién debo yo amar? Descendía un hombre de tal ciudad, y este era samaritano, y pasó un levita, y pasó un sacerdote, y pasó un samaritano que vio al hombre herido, que había sido robado por los ladrones. Lo levantó, lo llevó al mesón, pagó sus gastos y le dijo al mesonero: si hay más gastos, cárgalo a mi cuenta, yo te lo pagaré. Y le preguntó al fariseo y le dijo: ¿quién era el prójimo de esa persona? Ve y haz tú lo mismo. ¿Cambió la vida de la mujer o no cambió? Al tener un encuentro con Jesús. ¿Quieres tener un encuentro con Jesús? Búscalo. Ven a Él. Ve a Él en busca de esa agua viva. Él está aquí, puedes venir a Él y saciar tu sed. Él te dice a todos los sedientos: venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Porque Dios no vende la vida, sino que le ofrece de gracia. Inclina tu rostro, vamos a darle gracias a Dios.
siervo brama por las aguas, así clamo por ti, Señor. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y te adoro solo a ti. Siervo brama por las aguas, así clamo por ti, Señor. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y te adoro solo a ti. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y te adoro solo a ti. Y te